señores académicos e invitados especiales. Tengo el agrado de dar la bienvenida y de presentar a don Alberto Groth Sáenz, quien es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, ingeniero hidráulico y con varios cursos internacionales de la Universidad Tecnológica de Delft en Holanda, así como miembro de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y quien fue director técnico de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. La conferencia que escucharemos hoy, titulada, comillas, Sostenibilidad hídrica en la Sabana de Bogotá, cierro comillas, es muy oportuna para el tiempo de racionamiento que vivimos en nuestra ciudad. Tratará sobre las escuelas y caminos del agua dentro del contexto del acueducto y alcantarillado de Bogotá, los aspectos de la presentación del servicio de acueducto, alcantarillado y saneamiento, el ordenamiento del territorio a través de las cuencas hidrográficas y el agua subterránea de nuestra región, los riesgos y amenazas del uso del agua en Bogotá, los planes de mitigación del riesgo y, entre otros muchos aspectos, los pozos de agua subterránea en esta región. Asimismo, el día de hoy tendrá lugar la entrega e imposición de los escudos de la academia, los cuales llevan grabado nuestro logo, lo cual contribuye uno de los grandes intereses de la actual Junta Directiva para llevar a cabo tan importante distintivo como miembros de nuestra corporación. Bienvenidos todos. Adelante, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Bueno, me siento muy honrado de estar presente ante todos ustedes y ojalá no les aburra mi conferencia. La sostenibilidad hídrica en la Sabana de Bogotá, pues tiene como base un lindo escenario. Esto es el embalse de Tominé, 690 millones de metros cúbicos. Y más duro. Bueno, aquí vemos el cerro de Montecillo y realmente es un escenario precioso en donde suelo practicar la navegación a vela. Yo soy un aficionado a todo este deporte que nos hace flotar y soñar. El tema que me compete, pues es un recuerdo de mi pasar por la empresa de Acueducto de Bogotá, tratando de entender cómo es el funcionamiento y el manejo del agua. En Acueducto Bogotá, pues se prestan los servicios de acueducto y alcantarillado y saneamiento. Y a través de las cuencas hidrográficas se puede determinar y conocer cuál es el territorio que nos maneja. Y tenemos unos elementos que nos hacen recordar nuestro pasado en algunos momentos en que tratamos dentro del acueducto de Bogotá, de formar unas escuelas del agua. Acueducto de Bogotá quería convertirse en el Instituto del Agua. Yo dije en alguna oportunidad, primero hay que pasar por la escuela, y entonces estamos tratando de entender cómo es esta dinámica. Entonces les hablaré de la planta Museo Vitelma, agua para contingencias. Una belleza arquitectónica que realmente es digna de ir a visitar. La planta de San Diego, el Molino Esguerra, el Camino del Delirio y el río Vicachá. Todo esto nos lleva a definir en ese territorio una cantidad de actividades que mencionaré más luego. El acueducto y alcantarillado de Bogotá
tiene desarrollos específicos en la innovación, en la investigación y en el desarrollo. Y se creó en aquella época, hace más o menos 15 años, una red de escuelas y territorios del agua que los pudimos materializar. Y hay una línea de interés especial y lo manejamos en que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. ¿Cuáles son los riesgos principales que tenemos? Desabastecimiento, inundaciones, incendios forestales, contaminación, elementos de salud pública que pueden conllevar a problemas grandes de salud. ¿Cuáles son nuestras amenazas? La cantidad. Si el agua no es suficiente para poder funcionar, pues no vamos a tener el precioso líquido. La calidad está basada en la contaminación y la capacidad que tienen nuestras plantas de tratamiento depuradoras para poder funcionar. Hay momentos en donde la calidad del agua de los ríos puede ser tan mala que el agua no se puede potabilizar. Tenemos el cambio climático tan de moda como está en este momento y que se evidencia en muchas partes del mundo, en el descongelamiento de los nevados, en realmente la afectación de aumento de temperaturas de más de 2 grados que se suponen que pueden llegar en el corto plazo. La seguridad. Esto me recuerda los temas especiales que tenemos nosotros en nuestro territorio, que prácticamente no nos dejan vivir en paz. Ejemplo importante, en un lugar que se llama la Casa del Molino de Esguerra, tenemos como Acueducto Bogotá un sitio precioso donde nace el tema del abastecimiento para Bogotá del río San Francisco. Cuando hacemos nosotros la iniciación de los acueductos en Bogotá, es nuestro lugar preferido. Allí organizamos unos senderos especiales para trabajar con lo que se llamaba el río Vicachá o San Francisco. Y en realidad diseñamos los caminos arriba de la Universidad de los Andes y estábamos promoviendo la construcción de unos molinos especiales para que nos diera el nombre de el molino de Esguerra, de dónde venía. Y construimos una réplica de un molino de piedra que después les mostraré. Cuando estábamos en ese punto específico, mostrándole a un grupo de holandeses que venían a ayudarnos a hacer una inversión grande en abastecimiento de agua, oh sorpresa, la banda de don Ramón nos cogió por sorpresa y nos quitaron las alhajas y hasta el último sueño que teníamos allí, porque los holandeses no quisieron volver a saber de nosotros en mucho tiempo. Año 2014. Bueno, tenemos problemas de seguridad que en el sitio donde estaba la banda de don Ramón aún existe el punto arriba de la Universidad de los Andes y son los señores que lavan los carros a través del agua que produce el chorro de Padilla. Presión urbana. Los cerros orientales están invadidos en muchos lugares y ahí siguen las invasiones. Y a donde se pone un tubo del acueducto Bogotá, alguien trata de ver cómo lo puya para sacar agua y funcionar arbitrariamente. Presión urbana, la urbanización mal llegada
los deslizamientos. Los cerros orientales tenemos deslizamientos y no solo allí en años cercanos al 2016, en el sector de la regadera nos tocó 106 veces arreglar las tuberías de aducción que iban hacia la planta del Dorado. Ahora les diré dónde está. Y logramos arreglarla a través de una tubería de polietileno de alta densidad que los señores de Acueducto Bogotá no querían usar porque decían que no era la mejor forma, pero realmente esta tubería permitió que se deformase y poder contener los deslizamientos. Diseños. Hay muchos diseños que se han sucedido que no son los más apropiados y, sin embargo, los construimos. Algunas veces iba a dar un cuento muy complicado que cómo se tapan los malos diseños de los arquitectos con flores. Entonces son los entierros. Bueno, un mal chiste, pero bueno. Las autoridades ambientales también son parte de nuestras amenazas, en donde en algunas oportunidades Acueducto Bogotá, en lugar de ayudar nuestras autoridades a trabajar los temas de agua, nos ponen multas. Año 1997, una multa de 110.000 millones de pesos que nos agobió al Acueducto Bogotá para hacer los diseños. Perdona. Y la historia se repite. En algunos momentos de más o menos 2012, en donde estábamos a puertas de un desabastecimiento, logramos trabajar con agua de un sector que se llama Aposentos del río Bogotá, y se bombeó el agua a la planta de Tibitó y otra multa de la CAR, que había sido realmente la que a través de un sitio de comunicaciones específico que se llama el Comité Hidrológico del río Bogotá, nos había trabajado con una inundación que venía bajando por el río Bogotá y se bombearon 40 millones de metros cúbicos hacia el embalse de Tominé y dejamos en ese momento el río Bogotá sin agua. Nos apoderamos del agua del río Teusacá. Ahora les voy a mostrar por dónde venía. Bueno, la corrupción también nos aqueja. En nuestras obras y en nuestra empresa no estamos exentos de todo esto. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Las estructuras, y realmente no estamos preparados para tratar el agua, que no podemos, y si no hay agua es el peor problema. ¿Cuáles son las actividades que tenemos que poder trabajar en esto para seguir? Pues están basadas en la geotecnia, en la hidrología, en la hidráulica, en el saneamiento básico. El Acueducto Bogotá diseñó un sistema de conocimiento, investigación y desarrollo para fortalecer los planes maestros de saneamiento y abastecimiento de la ciudad de Bogotá y sus municipios vecinos, basado en la mitigación del riesgo. Y queríamos en ese momento convertir el conocimiento físico, químico, biológico de nuestro territorio en una ventaja estratégica y sostenible para el saneamiento ambiental integral. Y queríamos capitalizar la experiencia y el potencial de sus trabajadores, así como reconocer potenciales desarrollos tecnológicos generados por la empresa. Aquí viene un punto que también queríamos tener en el momento y que aún todavía no lo hemos logrado.
es armonizar los sistemas de información existentes y las tecnologías apropiadas en la operación de la organización, la hidrología, los suelos, las redes de acueducto y alcantarillado hidráulica, alertas tempranas, tanto de calidad como de cantidad del agua de sus cuencas en tiempo real. Y, digamos, todo esto tenía un objeto al final, generar un nuevo conocimiento para la sostenibilidad de la empresa y poner en funcionamiento las plantas de tratamiento de Vitelma y San Diego como sistemas urbanos de drenaje sostenible. Entonces, esto ha sido parte de la iniciación de nuestro tema. ¿Y dónde estamos? ¿Qué pasa con la geografía realmente? Y toda esta línea de armonización de sistemas permite conocer el territorio no en 2 dimensiones, sino en 3 y más allá, porque aquí voy a mostrarles la ciudad de Bogotá en amarillo, la cuenca del río Bogotá en rojo y el departamento de Cundinamarca en negro. Aquí tenemos el río Magdalena, aquí tenemos el río Guatiquía, que discurre por Villavicencio y estamos en los llanos orientales. Este plano lo puse a propósito porque nos muestra que sí estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas. En alguna forma es un buen logo que han hecho algunos de nuestros alcaldes. Los sistemas de abastecimiento actuales están generando aquí la información en donde tenemos más o menos 3 líneas de actividades, donde tenemos en la parte de arriba lo que llamamos el agregado norte, donde tenemos el embalse de Tominé, ya se las mostré, el embalse del Cisga, el embalse del Neusa, con capacidades cercanas a Tominé a 690 millones de metros cúbicos, el Neusa más o menos a 100 millones, Cisga también. El sistema del acueducto de Chingaza, que nos da aproximadamente el 70% del agua para suplir la demanda de la ciudad. Este sistema de Tibitó, con su planta aquí, nos da el 30% aproximadamente, y la planta Viesnes nos da el 70%. El agregado sur, con sus embalses de Chizacá, la regadera, nos da un 1% del suministro de agua a Bogotá. Y tenemos la planta de Vitelma, la planta de El Dorado y la planta de La Laguna. La planta de Vitelma se alimenta por aproximadamente una tubería de conducción de 40 kilómetros de largo que viene desde la regadera hasta Vitelma. La ciudad de Bogotá pues tiene la posibilidad actual de manejar una interconexión de todas las plantas de tratamiento para, por dar un ejemplo, mandar agua de Tibitó hacia el sur y poder intercomunicar todos nuestros sistemas. Y la ciudad de Bogotá, para los sistemas de acueducto, está dividida en 33 sectores que pueden manejarse en diferente oportunidad, como lo están haciendo ahorita en el racionamiento. Sacan algunos sectores de línea, donde existen en cada sector un macromedidor que puede identificar cuánta agua está consumiendo cada
momento del tiempo y que, según veo yo, a través de la calidad del agua, el sistema de racionamiento periódico puede ayudar a las limpiezas de las tuberías que arrastran a veces un material que está contaminando. Cuando hay un cambio de movimiento en las tuberías, se genera un arrastre de sedimentación que cambia el color y llega a las casas, tubería contaminada. Al hacer esta cuestión cíclica, yo me estoy dando cuenta, por un solo caso, que es mi casa, está funcionando en limpieza de todo el sistema. Tenemos aquí el río Bogotá. En esta parte viene discurriendo de norte a sur y tenemos los diferentes ríos en donde estamos metidos. Aquí valga la pena decir que no se está utilizando en este momento el río Tunjuelo, discurre por este lado, el río Fucha por este lado, el río Arzobispo Salitre por este lado, todos llegan hacia el río Bogotá y fluyen en este sentido. El río Teusaca se va por acá y llega al sector de Aposentos que les comentaba hace un rato, y la planta de Tibitó está en este punto. Río Bogotá, 13 humedales. Los humedales de Bogotá son realmente unos amortiguadores de nuestras crecientes y empiezan a funcionar como sistemas urbanos de drenaje sostenible en la forma en que nosotros los hemos logrado mantener. Y nuestras 100 quebradas que existen por aquí en los cerros orientales las hemos desaprovechado, y actualmente creo que hay algunas cerca al Museo del Chicón que se recuperan para el tema ornamental de la misma sector, y olvidamos unas planticas que hay por aquí del río Arzobispo, donde en el Parque Nacional prácticamente existía una estructura de amortiguamiento que la desechamos y canalizamos el río, y todas las aguas que vienen desde el sector del Arzobispo, inclusive el río San Francisco, no se están utilizando. El río Tunjuelo, las aguas que existen en el Tunjuelo, pues tampoco. Resulta que allí se hicieron control de inundaciones a través de dos proyectos. Uno se llamaba Cantarranita, que tuve la fortuna de construirlo yo en el año 2002, y la otra se llama la presa de Cantarrana, que ya se construyó con algunos problemas de los contratistas. Bueno, sistema Chingaza, están las capacidades de los embalses, 223 millones de metros cúbicos, San Rafael 70, ahí tenemos un agregado de 300 millones de metros cúbicos, el embalse del Cisga de 100 millones, el embalse Tominé 691, es la joya de la corona, y gracias a este sistema funcionamos hoy en día con una posibilidad específica a través de la planta de Tibitó, que en el momento actual está produciendo 8 metros cúbicos por segundo, y el sistema de Chingaza está produciendo solamente 8 metros cúbicos. Son datos de interés que se pueden ir funcionando. Están las capacidades de Chizacá y La Regadera también. Aquí está
la capacidad potencial que tenemos de purificación en Tibitó, en Biesner, en El Dorado, en La Laguna, en Vitelma, en San Diego. San Diego es un sitio interesantísimo que lo tenemos abandonado desde hace más de 20 años. Aquí llegamos a un punto complejo y realmente no se puede ver mejor, pero aquí nace el río Bogotá en el páramo de Huacheneche, cerca de Villapinzón. Por aquí discurre y tenemos los sistemas de Chingaza, tenemos el sistema de Tibitó, todo en el norte de la ciudad. El sistema de Chingaza pues se mete por la calle 119 y ahí tenemos unas líneas de interconexión con diferentes lugares. Sigue el río Bogotá hasta un lugar aquí en donde vamos a llegar al Salto de Tequendama y nos mandamos hacia el río Magdalena. Quería hacer una especial énfasis en este punto, en donde el río Bogotá, perdón, esto se me subió, el río Bogotá tiene en el sector de Canoas, donde se va a hacer la futura planta de tratamiento de aguas residuales, un punto que genera algunas inundaciones que hemos podido resolver algunas veces para la generación eléctrica. Aquí hay un bombeo que se hace al embalse del Neusa y hay una producción que necesita la cabeza del Neusa para hacer generación en Paraíso La Huaca de alrededor de 600 megavatios. Y la antigua cadena tenía unas compuertas, el Salto de Tequendama, que antes del salto se manejaba la tubería de carga que podía llegar al sector del colegio, de Laguneta, de Salto 1 y Salto 2, que se generaban aproximadamente 300 megavatios. El tema interesante que tiene Acueducto Bogotá es que en las aguas potables, en el sector de La Aguadora, estamos generando energía con agua potable. Aquí el doctor Germán Pardo Albarracín tuvo la fortuna de hacer ese proyecto en año 2000 y un poquitico después. Entonces, es una línea que tanto el agua como los desembalses de los diferentes lugares pueden hacer generación eléctrica. Existe también generación eléctrica a través de las líneas Biesner-Suba, en el tanque de Suba, otro proyecto que también hizo Germán Pardo, en donde hicimos el tanque más importante de la ciudad en ese momento, un tanque de 90,000 metros cúbicos de capacidad que permitía hacer la interconexión de las tuberías que venían desde el río Bogotá en la planta de Tibitó hasta llevar aguas al tanque de Casablanca al sur de la ciudad. Aquí está nuestro río Bogotá y las líneas de conocimiento que realmente se hacen a través de empresas importantes, como en este momento fue Ingetec, donde se hizo un modelo específico que iba llevando en una forma, digamos, diagramada, cuáles eran los diferentes puntos específicos y cuánto era el caudal medio que llevaba el río Bogotá. En el río Bogotá tenemos el manejo del comité hidrológico, en donde existe la participación directa de la empresa de energía, de Engesa, del IDEAM, para ver cómo se maneja todo el sistema.
La planta de tratamiento del salitre en este momento está manejando un caudal de aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo que le permite hacer un saneamiento con tratamiento secundario a todo el sector. Y pues ha habido algunos problemas allí, pero en realidad se está tratando el 30% del agua. Esta es información importante que quisiéramos que se manejara en tiempo real, porque esto es una fotografía y realmente hay unos caudales que empiezan a ser el caudal medio, en fin, y no hay unas actualizaciones específicas de hasta dónde va a ser o cómo va a cambiar. Entonces empezamos con la cuenca del río Bogotá y ya mirado en planta está el sector de Huachenetl, el Neusa, el Cisga, Tominé, las diferentes poblaciones hasta llegar a Bogotá y llegar en su sistema hasta el Salto de Tequendama primero y después la desembocadura en Ricaurte sobre el río Magdalena. Es importante tener el área de la cuenca de 6.000 kilómetros cuadrados, prácticamente 600.000 hectáreas, que hacen de nuestra sabana de Bogotá un tema bastante complejo de tratamiento como de manejo real, donde se asientan más de 10 millones de habitantes. Aquí, en año 2010, se hace un proyecto con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y nos enseñan en alguna forma a ver cómo está distribuida el agua. Entonces, cuánto llueve en cada sector. Entonces aquí yo tengo un lugar que se llama el Checua, donde suelo ir a descansar algunas veces y ordeño algunas vaquitas. Aquí tengo un lugar que se llama el Tominé, que realmente es una maravilla. Aquí están las distribuciones de agua anual, 150 millones de metros cúbicos anuales es lo que produce la cuenca en un año. Y está aquí la cantidad de evapotranspiración que tiene el embalse de Tominé. Entonces, la pluviometría está alrededor de 840 milímetros al año. Entonces, los volúmenes traducidos en volúmenes, ¿sí? Son el área que tiene la cuenca multiplicada por lo que llueva. Y entonces aquí da ese volumen anual que indica lo siguiente: el embalse Tominé tiene 690 millones de metros cúbicos. Luego se demora 5 años en llenarse con la pluviometría actual. Es un dato que es supremamente interesante porque ahí podemos saber cuándo hay que recargar, cuánto hay que almacenar y cómo podemos distribuir las aguas para que en caso de el funcionamiento de operación diario subsista. Entonces, lo mismo se hace a través de las diferentes cuencas, la cuenca alta, el Neusa por aquí, Cisga por aquí, inclusive pues están los volúmenes que se van generando a través de los cerros orientales. Estos datos se hacen a través de ese estudio con unos profesionales que vienen del Japón. Cabe mencionar al señor Hiroshi Nakamura, que fue el que manejó el proyecto en una forma específica y se trajo a unas personas
supremamente especiales, el doctor Li, un chino que era PhD en todo tipo de informaciones y fue el que elaboró este balance hidráulico, que ya lo quisiera uno tener en otras cuencas. Yo he tratado de trabajar en Chingaza, a ver cómo funcionamos también por cuencas y cuál es la capacidad real que tiene cada una de ellas. Esta es la base real en donde viene agua del cielo, que se produce el ciclo hidrológico y que, aunado con información adicional, el tema real de la precipitación se conjuga con las características que tiene el suelo y hay una información muy específica a través de la geotecnia. Entonces, de este proyecto surge la interpretación de cómo podemos manejar el agua en la ciudad de Bogotá en caso de emergencia. Y se genera un plan maestro de suministro de agua en caso de emergencia a la ciudad y se involucra la posibilidad de construir 70 pozos profundos en una formación que se llama la formación del Cretáceo, que realmente es el acuífero del Guadalupe que empieza a funcionar a través de todos los cerros orientales y que permite en alguna forma sacar agua de cotas que superan los 2.900 metros. ¿Con qué línea de trabajo se estructuró el proyecto de recuperación de agua subterránea por la Agencia de Cooperación Internacional? Y se hizo en una forma específica en donde la CAR permitió hacer exploración por debajo de la cota 2.750. Entonces, generamos un plan maestro que se materializó con la construcción de 8 pozos de agua subterránea, uno, sobra decir, en Vitelma, otro en la planta de San Diego, otro en La Aguadora, otro en La Salle, en la calle 175 con carrera séptima, y se generaron 2 pozos adicionales, uno en La Salle, que es no en La Salle, sino uno en Suba, que podía generar hasta 30 litros por segundo, aguas arriba del Club Los Lagartos. Y allí seguimos nosotros con el proceso y dijimos, ¿qué podemos hacer para que ya teniendo 5 pozos pudiésemos trabajar esa agua subterránea para darle agua a Bogotá? Entonces se trabajó en la planta de Vitelma para convertirla en una planta de tratamiento que conlleva los puntos del río San Cristóbal y en conjunto lleva las aguas de los pozos de agua subterránea como una batería especial para funcionamiento en la planta de Vitelma. Y otro hicimos también en la planta de San Diego. La planta de San Diego tiene una propiedad especial en el manejo de la hidrología del sector. Aquí está pues lo que se podría indicar en alguna forma con la pluviometría multianual que existe en la ciudad de Bogotá, que da para la sabana de Bogotá del orden de 800 milímetros. Y las estaciones hidrometeorológicas que existían en el pasado, desde el año 1880, existe información que permite predecir, como lo indica la línea, una disminución de la pluviometría
para la sabana de Bogotá del orden del 10%. Eso es efecto cambio climático real. No está lloviendo lo suficiente en el pasado. Aquí tengo pues las explicaciones de lo que era los 150 millones de metros cúbicos del embalse de Tominé, y se hace una relación real. Vamos a ver dónde lo encuentro porque no veo. Aquí está. Entonces a ver si ven en la flechita o no apareció. No aparece flechita. Entonces creo que me queda poco tiempo, ¿cierto? 3 minutos. Uy, Dios. Bueno, el tema realmente geológico de caracterizaciones en donde los cerros orientales, aquí estamos en el norte, aquí está el sur, los cerros orientales tienen un potencial en la formación Guadalupe que indicaría que podíamos sacar agua por encima de la cota 2750. De ahí que los pozos, si los hubiéramos hecho a la cota 2900, nos hubieran servido para apagar los incendios de los cerros orientales, que se han suscitado con mucha frecuencia al principio del año. Aquí tengo la localización real de todos los pozos que podemos tener a través de la falla de Bogotá, que está magnificada en esta línea negra. Es el plan maestro de abastecimiento en caso de emergencia. Tenemos la información en tiempo real de las inundaciones que pueden suscitarse a través del río Bogotá. Aquí está el Espino, que es la planta de Tibitó, y aquí tenemos el canal de descarga de la regadera. Esta información en tiempo real es lo que se pretende armar en un programa específico. Aquí están localizados los pozos de agua subterránea y los sitios donde son potenciales para funcionar. Esta es la localización exacta de todos los pozos de agua que hay en la sabana de Bogotá para generar una información directa. Estos rojos son los puntos que tiene un programa que maneja Acueducto Bogotá, que se llama el CISGEO, que es la información geológica y geotécnica que existe en todos los proyectos que han hecho sobre Bogotá. También tenemos lo que corresponde a los túneles de Chingaza. En fin, es información que se guarda debajo del brazo en el acueducto y que no se entrega a la información pública, cosa que he tratado de luchar durante varios años para que toda esta información sea pública. Lo mismo que la pluviometría. Aquí está la belleza de nuestra planta de Vitelma desde 1938. Cabe mencionar que estas lámparas en la galería de filtros son importadas y fabricadas por Tiffany de los Estados Unidos. Ahí sí se gastaba plata. Y los guardaescobas son hechos en mármol verde. Es una belleza, produce 1.5 metros cúbicos por segundo, está pagada desde hace 10 años, le podría dar al sistema 700 litros por segundo en este momento. Entonces, es lo que estamos ahorrando con el racionamiento. Lindo lugar. Aquí viene el chorro de Padilla y con el molino harinero que les decía. El doctor Santiago sabe que ese predio creo que era de alguno de sus antepasados. Sí, señor. Y ahí está la posibilidad de poner con la planta de San Diego, que tenemos posibilidades de restaurarla y que realmente dentro del plan maestro de abastecimiento no la tuvimos en cuenta,
pero sí estaba generada la posible solución, y la solución está aquí. Son tanques de una planta móvil para tratamiento que logramos construir más o menos en el año 2011, y ha sido el producto específico para llevar esta planta a Santa Marta, a Yopal, a Mocoa, y que ha hecho un trabajo especial en caso de emergencia. Y esta es la propuesta, hacer en la planta, como no podemos recuperar la planta de San Diego rápidamente, sí podemos poner la planta de tratamiento móvil en la casa del molino y coger las aguas directamente de la bocatoma que tiene el sector del Chorro de Padilla y empezar a producir hasta 100 litros por segundo en ese lugar. Mi agregado a este momento es meterle 800 litros por segundo al sistema, que es lo que estamos racionando. Creo que ya se me acabó el tiempo, pero iba a empezar con otro proyecto que se llama Chingaza 2, que realmente lo hace el tema de rehabilitar, optimizar y expandir los procesos. Sobra decir, Ingetec hace estos estudios y es el que relaciona la memoria institucional del acueducto en alguna forma en cuanto a todo lo que es abastecimiento de la ciudad. Desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Esa es la línea interesante que hay que observar, y se hace a través de Acueducto Bogotá con diferentes proyectos, en donde empezamos con 300,000 habitantes posiblemente al principios del siglo pasado, y llegamos a puntos interesantes de mencionar, como son los proyectos que se hacen financiados a través del Banco Mundial, donde se generan 4 proyectos especiales, y llegamos a Bogotá 4, después de que muchos de los ingenieros que han estado aquí lograron en Bogotá 4 tener el proyecto de San Rafael terminado, 60 millones de metros cúbicos de capacidad y una estación de bombeo que permitió en los momentos de 1997 controlar el desabastecimiento de la ciudad, y de ahí se volvió, digamos, de una producción de agua demandada de 18 metros cúbicos, cayó a prácticamente 15 metros cúbicos por segundo. Las producciones integradas, que es lo que se ha mantenido durante el tiempo. En este momento estamos en 17 metros cúbicos por segundo. Aquí empezó el proyecto de Yaica, también que funciona para algún trabajo específico. Se hace Santa Fe 1, que tuve la fortuna de ser el director del programa Santa Fe 1, y generamos pues las soluciones que puedo contarles después a continuación. Ya se me acabó el tiempo, pero esto es interesante mirar, porque este momento está la producción de agua potable en 18 metros cúbicos por segundo, y las proyecciones que teníamos era que íbamos a llegar a 22 metros cúbicos por segundo. Y esta predicción se hace realmente muy bien lograda en el momento, y se logra bajar la producción y mantenerla en línea hasta este momento, que prácticamente en 2020 estamos en 16.5. Estas proyecciones son de hace más de 10 años, ¿sí? Y fuente, empresa de acueducto, 2006, dice, 2005. Es interesante porque aquí están los proyectos que se han desarrollado en el momento. Estamos en el año 2023 y esto, la optimización de la planta Wiesner, se está haciendo en este momento. La optimización de la planta de Tibitó se está haciendo.
y realmente vamos en una línea en donde pues va creciente, pero estamos a tiempo, no es el desastre. Y realmente los proyectos que venían nuevos están aquí planteados, ¿sí? Y inicio de obras en 2016 teníamos para hacer Chingaza 2 y debía estar hecho en el 2020. Ya estamos aquí y no hemos arrancado, pero tampoco hay necesidad de arrancar rapidísimo. Un proyecto como Chuza Norte o como el embalse de la playa, que está aquí, que le aportaría al sistema 0.79 metros cúbicos por segundo, 790. Ya la suma de lo que tenemos en Vitelma, más lo que no se ha utilizado de San Diego, ya da lo mismo. Entonces, esos procesos se desplazan en el tiempo. Las concesiones, es otra línea de actividades. En la planta de Vitelma tenemos una concesión de 300 litros por segundo, pero podíamos subirla. Yomasa, El Dorado. Este es un balance real del caudal confiable que tenemos actualmente, son 26 metros cúbicos por segundo, estamos en 16. Y el caudal concedido por las autoridades ambientales, estas son las concesiones. Para el sistema norte, 6 metros cúbicos por segundo, para el sistema de Chingaza, 13.5. Eso fue un logro especial, la concesión de Chingaza a través de la doctora Julia Miranda, que nos paró bolas y nos la dio. Esta información de referencia. La planta de Tibito, problemas de contaminación, de alta materia orgánica y va en deterioro completo. Esto no quería dejarlo de mostrar. Empiezo con la planta Wiesner. Es el viaje Chingaza en septiembre 30 de 1966 que hace el doctor Héctor Parra Gómez, que es el que inicia el proceso de digamos, el funcionamiento especial del acueducto de Bogotá con Chingaza. Y aquí están las fotos originales que se tomaron en ese helicóptero. Valga la pena decir que esto me lo dio Héctor Parra Ferro, que creo que fue en algún momento director también de la línea de la, ¿cómo se llama?, de la Sociedad de Ingenieros. Expresidente. Otra vez Ingetec metido en el cuento, y este es un sitio interesantísimo de funcionar por información preciosa que nos da todo ese lugar. Su planta de Tibito, con problemas también de calidad, es una planta de filtración directa donde en este momento están tratando de ponerle sedimentadores. Bueno, yo creo que aquí puedo terminar, pero no quería olvidar otra cuestión que se llamaba el Plan Maestro de Alcantarillado para rehabilitar, optimizar y expandir. Y este proyecto se hace en 1994 a través del Banco Mundial, iba a ser Bogotá 5, y genera toda la información relativa al interceptor Río Bogotá, Torca Salitre, para llegar aquí a la planta de tratamiento del salitre. Traigo a colación esta gráfica específica porque en ese momento solamente hay una planta de tratamiento al final del tubo y se generan controversias entre las autoridades ambientales, las empresas de acueducto, y el proyecto de este sistema de saneamiento termina haciéndolo el DAMA en el año 2000 con la planta de tratamiento del salitre. El Banco Mundial no quiso hacer este proyecto y lo hace con otros recursos.
Sin embargo, está el interceptor Río Bogotá diseñado aquí. Aquí introdujimos una nueva tecnología en el acueducto de Bogotá, que fue trabajar con sistemas específicos para el manejo de nuestro sistema, y se hizo el primer túnel en suelo blando, que fue el interceptor Río Bogotá, Torca Salitre. Lo terminamos de hacer en el año 2002 y generó la solución específica de los túneles Fucha-Tunjuelo, Tunjuelo-Canoas, hasta llevar la posibilidad de hacer la planta de tratamiento de canoas. Esto pues se ha retrasado bastante en el tiempo. La planta de canoas debía estar hecha en el año 2024 y aún la esperamos. Yo creo que nos faltan otros 12 años. Los interceptores de Fucha-Tunjuelo, Tunjuelo-Canoas están construidos, y en la actualidad se está haciendo, o ya se terminó de hacer, la estructura de caída sobre el río Bogotá, que es un túnel de emergencia. El interceptor Torca Salitre pues fue construido en el año 2002. 20 años después estamos cerquita de no terminar lo demás. Y aquí, como para terminar, está el embalse de Chingaza. Aquí están la cordillera de los órganos. Esto es el Cerro de las Tetas, y aquí está la comparación de Tominé en un bonito día con lo que queremos hacer del río Bogotá, que es algo similar al canal del Mediodía, que existe como canal interoceánico entre el Mediterráneo y el Mar del Norte, que pasa por Francia, construido en el siglo XVII por Luis XIV. Esto es lo que tengo yo que decirles en este momento, y puede haber una continuación otro día si ustedes desean. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de darle la intervención a todos ustedes, primero que todo, pues darle nuestros agradecimientos a Alberto Groth por tan importante información que nos ha suministrado sobre lo que es el agua en la sabana de Bogotá. El agua es la vida. Si no tuviéramos agua, pues obviamente no podríamos sobrevivir. Muchas cosas le hacen a uno recordar. Yo he estado desde Ingetec, donde estuve hace 40, 50 años, y quisiera hacer en este momento, lo ha mencionado Alberto varias veces la palabra, un reconocimiento a Carlos Ospina Delgado, quien fue el gerente de nuestra empresa Ingetec. Y digo nuestra porque yo tuve el honor también de ser socio de Ingetec. Comencé como ingeniero auxiliar, terminé siendo socio antes de retirarme. Entonces, Carlos Ospina siempre estuvo muy interesado en el acueducto de Bogotá, el agua de Bogotá para suministrar agua potable, del control de las aguas usadas y obviamente de la generación de energía, que es una de las cosas más importantes. Recuerdo que la primera planta que Ingetec diseñó aquí en Bogotá fue la planta Viernes, 50 megavatios, hágame el favor, de esa época. Después Carlos Ospina estuvo muy interesado en Chingaza, cuando precisamente el ingeniero Parra, que lo mencionó Alberto, le propuso a una empresa de consultoría que fueran y miraran una posibilidad en un sitio que se llamaba arriba del río Chuza. El río Chuza va para la vertiente del Orinoco. De la posibilidad de devolverlo hacia la sabana de Bogotá. En ese momento los ingenieros a quienes propuso no les interesó, pero en el momento entonces le propusieron a Carlos Ospina, dijo, inmediatamente salimos para allá, y se fue en expedición con los ingenieros del acueducto. Yo creo que en esa época con Pacho Viernes, yo creo que alcanzó a estar allá con él y los demás. Tal vez Alberto me puede complementar esa información, y salieron allá y obviamente dijeron, hay que hacer el proyecto hidroeléctrico, aquí un embalse, una presa, devolver el río que va para el Orinoco hacia la sabana de Bogotá. Inclusive en esa época recuerdo Venezuela, que tiene el Orinoco,
protestó porque le quitaban un chorrito de agua al Orinoco, que era un chorrito de agua. Pero bueno, todos esos proyectos, recuerdo a Pacho Viernes, a Francisco Viernes, muchas veces fuimos a la empresa de acueducto de alcantarillado allá a comentar sobre los proyectos de energía con Carlos Pina y los demás ingenieros de Ingetec. Recuerdo inclusive en 1969 que estábamos ahí, hubo un movimiento sísmico, ahí comenzó a moverse, entonces todos muy valientes, ninguno decía hasta que dijeron, no, es que está temblando, y todo el mundo salió a tomar medidas. Pero bueno, en todas estas cosas, los túneles en que estuvo aquí presente Germán Pardo, que estuvo allá en los túneles cuando trabajó con nosotros allá en Ingetec. Yo les voy a dar a todos que quieran hacer un comentario, pero quería hacer esos comentarios, cómo no recordar el embalse de Guatavita y la estación de bomberos Esquilea, donde yo estuve, el Muña, bueno, todos estos proyectos en que emocionantemente hemos estado. Lo de los pozos me parece muy importante, lo que dice Alberto, de los pozos de agua subterránea. Sin embargo, ya vieron ustedes esos miles de pozos que hay aquí en Bogotá, y esos son los que están produciendo la subsidencia en la sabana de Bogotá. La subsidencia que precisamente estaba modificándose el nivel del terreno en la superficie, entonces todas las casas de la sabana de Bogotá pues tienen problemas porque no han sido construidas para resistir los cambios de nivel en los diferentes sitios. Pero de todas maneras hay que darle gracias a que tengamos en Bogotá para, no sé, 10 millones de habitantes que nos mostró, y lo que viene al futuro con una capacidad de 15, 20 metros cúbicos por segundo, no sé cuánto es que puede ser en su futuro, tener agua potable por gravedad. Piensen ustedes lo que es la Ciudad de México, que tiene más de 20 millones de habitantes, y tienen que bombear todo el agua de una parte de abajo, creo que 200 metros de altura, tienen que bombear permanentemente para tener agua potable. Aquí tenemos agua por gravedad, gracias a nuestras condiciones, gracias a la empresa de acueducto de alcantarillado, gracias a todos los ingenieros que han trabajado o hemos trabajado para suministrarle a la comunidad. La Sociedad Colombiana de Ingenieros también ha estado muy interesada precisamente en esto. La Comisión de Hidráulica de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, cuya presidente sigue siendo Miriam Novoa, me mandó 4 transparencias que quisiera proyectar, ¿no? Aquí la figura 1 es la primera, que me la mandó porque lo han logrado a través de la empresa de acueducto que manden esta información. Ahí dice que la actualización del plan maestro de abastecimiento y elaboración del acueducto, ¿no? Obras, yo no lo había visto sino hasta ahora, voy a leer: obras de expansión, secuencia de entrada, escenario número 1. Entonces parece que hay varios escenarios. Entonces esta información pues ya lo tiene la Sociedad Colombiana de Ingenieros y se la podemos compartir. Alberto, que me decía que no ha logrado que le manden información. Antes de terminar, ¿quieres pasar la siguiente? ¿Cómo la pasamos? Aquí con la flechita, ¿con cuál de todas? Esta es la siguiente, es la misma actualización, la figura 2, y es el escenario número 3, ¿no? Escenario número 3. ¿Cuál fue que me dijiste esta? Esta. Aquí tienen la información, y esto es el sistema de abastecimiento de Bogotá, una información actualizada de esto. Yo le recomendaría, Alberto, si pudiera ser tan amable, que nos diera esta conferencia también en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para el resto de ingenieros que no han podido venir a esta reunión tan importante. Muchísimas gracias, Alberto, y doy la palabra a quienes quisieran intervenir. Adelante. ¿Cómo se llama? Álvaro Pachón. Adelante, Álvaro Pachón. Su intervención, por favor. Muchas gracias a la Junta Directiva que organizó esta conferencia tan importante, al conferencista que nos ha ilustrado de cosas muy buenas, y quiero felicitarlo. Y esto me ha recordado mi época de estudiante hace algún tiempo en la Universidad Nacional. El curso de sanitaria, lo único que las cosas que se acuerda uno es que le decían cómo se diseña un acueducto, y eso era relativamente sencillo en términos de la ingeniería. Haga unas proyecciones de población
cómo se hacen unas proyecciones de población, se toman los últimos censos, se proyectan con una línea recta. Antes no había las calculadoras, tocaba hacer esa proyección ahí tal vez por mínimos cuadrados para tener en cuenta, o simplemente la recta, que era prolongar los dos últimos censos al infinito, y después multiplicaba uno por una cifra mágica que se llamaba 150 litros por habitante por día. Entonces eso era esto, y muchos de los ingenieros se acuerdan todavía, algunos amigos míos que después enseñaron en la universidad, como Guillermo Mejía, en la Escuela Colombiana de Ingeniería, eso era lo que les importaba, era los últimos datos de los censos para proyectar y multiplicar por 150. ¿Qué problemas tiene eso? Obviamente que la demografía de esa época era muy primitiva. Después de mucho tiempo he tratado de entender más la demografía y he hecho bastante tiempo de mi vida le he dedicado a la demografía. Ya no es tan fácil como decir uno proyecto esto, porque son difíciles. Además hubo un grave problema en Bogotá, Colombia, y era que los censos del 51 al 64 y de ahí en adelante, 51 al 64, hubo un gran crecimiento, 7% de Bogotá. Entonces, al prorrogarlo, daba que muy pronto íbamos a llegar, antes del 2000, íbamos a llegar a 10 millones de habitantes. Entonces, las proyecciones eran inmensas, y los 150 pues daban lugares a planear obras importantes, como fue Chingaza, porque nos íbamos a quedar sin agua. Entonces eso, entonces ahí, después de que se ajustaron las proyecciones de población, pues ya se veía que el horizonte de planeación llegaba más lejos. Y después, entonces se dio, por circunstancias, entre otras, que los precios del agua subieron más rápido que los demás, y el consumo por habitante, como predicen los economistas, comenzó a disminuir. Entonces esos 22 metros cúbicos, pues ya no alcanzaban para esa época, sino duraba un espacio de horizonte mucho más largo. Entonces eso sigue siendo una manera de proyectar, es simplemente proyectar población y multiplicar por el consumo de agua, suponiendo que no responde mucho a los precios, ni responde mucho al tamaño de la población, de los hogares, sino se hace de esto. Y el crecimiento en la sabana, pues se ha tratado de incorporar en la demanda de agua del acueducto. Yo creo que los procesos que ha hecho Ingetec de proyecciones de demanda de agua son bastante interesantes, bastante realistas, y han permitido hacer eso. Entonces, yo personalmente creo que las proyecciones que se hacen siguen siendo optimistas. Yo creo que Bogotá y la sabana, sobre todo Bogotá, va a tener muy pronto una población estable, y probablemente va a disminuir en el tiempo, en parte porque la fecundidad ha disminuido notablemente, y en parte porque la migración Bogotá ya no es el gran receptor de población que era antes. Ahora dicen que expulsa población hacia la sabana. O sea, hay unas fuerzas que se tienen en contra. Entonces hay que considerar seguir con el proceso que lleva el acueducto, indudablemente magnífico, ha sido ejemplar en esto, y realmente el desarrollo tanto en la ciudad como en la sabana y como en el país se sigue al agua. Donde hay agua crece la población, donde no hay agua se va a disminuir, y hay zonas como la costa atlántica que tiene procesos de desertificación que va a hacer complicar el desarrollo en esto, pero hay también entonces condiciones para que las proyecciones de población no sean tan fuertes. Yo pensaría que esos 22
metros cúbicos por segundo no se van a dar nunca. Y, basado en las proyecciones de población y la disminución del consumo que va a ir asociado con los aumentos en los precios del agua con relación a otras cosas. Indudablemente hay un fenómeno importante, y es que el cambio climático, parte de lo que hace es que la varianza del agua, de toda esto de oferta de agua va a ser mucho más amplia. Entonces, en la medida en que la varianza de una variable sea mayor, la incapacidad del embalse tiene que ser mayor para poder pasar los periodos de bajo oferta a periodos de mayor oferta. Entonces vamos a tener una consideración importante de que haya que los embalses hay que hacerlos, y también hay que ver cómo se mantienen esos embalses. El embalse de Tominé, creo que en alguna época se hubo que bombearlo para rellenar el embalse y pudiera cumplir con su función de ser embalse plurianual, que es de los pocos que hay. Entonces hay que en algún momento mandar agua para eso, hay que bombear agua hacia allá para eso, pero es un reto muy importante en el que la empresa de acueducto con sus consultores van a tener que estar muy activos para poder darnos esa idea, y yo creo que ojalá se vuelva a épocas del doctor Biesner, donde era ejemplar el proceso de planeación, y donde Carlos Parra Ferro también fue director de planeación, y fueron épocas muy interesantes que permitieron que se desarrollara Bogotá y se desarrollara la Sabana, donde el papel de las empresas de servicio público fue muy importante. Yo creo que más importante lo que va a poder ser ahora la región metropolitana de Bogotá. Nuevamente felicitaciones a Alberto, al señor presidente de la asociación y su junta directiva, que nos han brindado esto, y a los amigos que vinieron a esta reunión. Muchas gracias. Bueno, pues importantísima la conferencia de hoy de don Alberto Groth Sáenz. Hace honor a la memoria de su padre, don Hernando Groth, miembro fundador y el consejo directivo de la Universidad de los Andes por tantos años y grandísimo investigador. Tema tan importante el que se trató hoy, las interpelaciones de nuestro académico presidente y del académico Álvaro Pachón Muñoz, pues ojalá las tengamos por escrito para publicarlas en nuestros apuntes. O sea, ha sido la gran labor de nuestra academia publicar trabajos de ingenieros de primera línea, y además con un amplio basamento cultural como son ustedes. Y bueno, es una labor de más de 20 años. Y yo quisiera hacer un pequeño estado del arte de lo que se ha venido presentando en la academia nuestra sobre este tema tan importante. Tuvimos la presentación aquí de don Héctor Parra Gómez, que como bien lo señaló nuestro conferencista, fue de los iniciadores, el gestor, tuvo la idea del proyecto de Chingaza, que trasvasando cuencas en la cuenca del río Guatiquía, que es que va hacia los llanos orientales, a la sabana de Bogotá, ese trasvase de cuencas nos permitió solucionar en gran parte nuestro problema de agua, y tenemos la conferencia y la presentación de nuestro académico honorario ya fallecido Héctor Parra Gómez. También algunas interpelaciones de su hijo Héctor Parra Ferro, mostrando las bondades de dicho proyecto para el futuro de la ciudad. Y hay que mencionar también el magnífico trabajo cocinado en 3 tomos sobre la historia del acueducto de Bogotá, del académico honorario Juan Camilo Rodríguez Gómez, presidente que fue de la Academia Colombiana de Historia, que nos honró con su presencia en varias oportunidades. Y bueno, hay
mucha memoria en intervenciones cortas, pero también una muy sustancial que tiene que ver lateralmente con este tema. Nuestro cuaderno número 1 del académico honorario, el académico fundador, don Álvaro Silva Fajardo, don Germán Silva Fajardo, sobre la navegación fluvial en Colombia. Bueno, entonces, realmente tenemos intervenciones muy importantes, pero no tantas como fuera de desear, en el estado del arte de la academia para un tema tan crítico como es este del agua. Entonces, ojalá contemos con las intervenciones escritas de ustedes para nuestra publicación muy sufrida y muy esforzada, ¿sí? Se da cuenta nuestra académica Clarena Sánchez, ¿sí? De los apuntes para la historia de la ingeniería en Colombia. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero felicitar a Alberto por su conferencia magnífica, la cual demuestra la 40 o 50 años de trabajo en la empresa de Acueducto de Bogotá. Me consta como consultor del acueducto que Alberto manejó o ha manejado durante muchos años lo que es el abastecimiento en Bogotá. Lo que yo voy a contar hoy es una experiencia personal de mi familia. Siendo niño, bien niño, mi tío, Joaquín Silva, era el director de todo el sistema de plantas. Él manejaba las plantas de tratamiento. En esa época había básicamente 4 ingenieros. Uno que era Daniel Acevedo, que era el gerente del acueducto. 2, Pacho Biesner, que era el director de planeamiento, era el que hacía todo el planeamiento de la empresa. 3, no fue. Se me fue el nombre, que manejaba toda la red de acueducto, y mi tío Joaquín, que manejaba las plantas de tratamiento. En esa época se construyó Vitelma, se construyó la regadera, el hato, la conexión, la línea de conexión desde la regadera hasta Bogotá. Y esos 4 ingenieros eran los que hasta el año, tal vez cerca al año 60, eran los que manejaban toda la empresa de Acueducto de Bogotá. Recuerdo que los domingos que salíamos de viaje a pasear por Bogotá, antes Joaquín recorría todas las puntas de la red de Bogotá con unos frascos a tomar muestras de agua para chequear el cloro residual y tener idea de si había algún problema de contaminación. Y eso era lo que hacía el ingeniero de las plantas. Él personalmente recogía las muestras todas las semanas para saber la red. Al ver lo que nos cuenta, nos está contando Alberto hoy, pues de los años 50, 60 aquí, la complejidad del acueducto y el manejo de los recursos hidráulicos ha cambiado mucho. Muchas gracias, Alberto. Cuando yo hacía cuarto de ingeniería en la Universidad Nacional, necesitaban 2 estudiantes en el acueducto. Yera se fue al alcantarillado, yo me fui a la red de distribución. Todos los días iba el doctor Biesner y íbamos al automático. Entonces ahí estaban puestos esos señores y era una cosa sumamente interesante. Pero un día dijo, tenemos que salvar el agua de Bogotá. Tenemos que coger el río Chingaza, que es de la vertiente del Orinoco, y voltearlo. Y así lo volteó de esa manera, y Bogotá tiene la mejor planta y está segura en su agua. Muchas gracias, señor presidente. Alberto, pues un gran amigo, trabajamos juntos mucho tiempo, sufrimos muchos temas, porque Alberto lo cuenta hoy de una manera muy fácil y digamos, sin ahondar en los temas filosóficos del manejo del agua. Alberto sufrió el acueducto de Bogotá
Alberto es un hombre que tiene unos criterios muy claros sobre el manejo del agua. Digamos lo que nos cuenta hoy, pues yo que estuve al lado de él muchos años, pues viéndole su sufrimiento porque las cosas se hicieran bien. Y muchas cosas salieron bien, pero muchas cosas nos dejaron sin sabores, Alberto. Y el gran esfuerzo de Alberto, sí, la verdad hay que reconocérselo porque no es fácil en una empresa pública trabajar como lo hizo Alberto. Y lo que nos muestra hoy, y el resumen que nos mostró hoy, es parte de una dedicación absoluta al manejo y a interpretar muchos de los temas de la empresa Acueducto. El tema de las escuelas del agua, se fue a trabajar solo al colegio Ramón B. Jimeno en una oficinita aislado, tratando de montar todos esos proyectos que él tenía, y eso merece un gran aplauso, porque es un hombre dedicado, es un hombre ético, es un hombre realmente es un prócer de esta ingeniería, y eso hay que reconocérselo porque muy poca gente cuando es funcionario público se dedica tanto como se dedicó Alberto. Entonces Alberto, mi reconocimiento porque además aprendí mucho de él en 8 o 9 años que estuvimos juntos. Yo también, como digo Jaime, trabajé en IGETEC casi 10 años y luego en la empresa Acueducto, estuve en San Rafael y en otros proyectos, en recuperación de Chingaza. Y tuve esa fortuna de trabajar con él, tengo una gran amistad con él y su familia, y digamos, quería exaltar eso. Y por otro lado, decir también que hay algo que tal vez tenemos que conocer, y es que la cuenca de Chingaza es totalmente contraria en hidrología a la cuenca del río Bogotá. Entonces, Bogotá tiene esa gran ventaja de manejar esas dos cuencas de una manera, en lo que llamamos gestión del agua, de una manera mucho más eficiente que otras cuencas. Hoy en día estamos abocados a un racionamiento que a mí tampoco me han entregado información, porque sí quisiéramos analizar qué pasó, porque en los modelos de gestión del agua que tenemos nosotros de hace unos años, esta situación no debería haberse presentado. Entonces, hay algo diferente que tuvo que pasar para que se desocupara el embalse de Chuza, que en 50 años nunca ha estado en niveles ni siquiera medios. El embalse San Rafael, tristemente, para uno que más o menos conoce el tema, con las fotografías que salen en estos días del alcalde y todo eso, verlo desocupado es la irresponsabilidad más grande que hay. Ese embalse tiene que estar lleno siempre, porque es el embalse de emergencia de Bogotá, o sea, no puede estar desocupado, no pueden gastarse el agua de San Rafael hasta que la última gota de Chuza se gaste. El embalse de San Rafael tiene que estar y nos da para 90 días más de agua, más el manejo del río Bogotá. Hoy en día casi Tibito nos puede dar el 60% del agua para Bogotá, o sea, no deberíamos tampoco por ese lado si el manejo de sus embalses agregados está bien. Entonces ahí hay algo que tenemos que analizar y ojalá lo puedas para una próxima presentación, Alberto, explicarnos un poco de eso, porque tenemos un recurso hídrico bastante importante. El consumo de Bogotá, como lo dice el doctor Álvaro, está muy por debajo de las previsiones que teníamos en el acueducto en los años 90 y 2000. Hoy deberíamos estar en 22 metros cúbicos por segundo si las proyecciones se daban. Estamos en 15, 16. Y realmente pues no se entiende. El tema de Bogotá, a pesar de que se estanque Bogotá como desarrollo de ciudad, recuerden que el acueducto le da agua a todos los municipios vecinos. Entonces, digamos, eso también nos está generando una presión importante en mantener bien nuestras plantas. En lo que tiene que ver con el saneamiento, Alberto, pues usted que también estuvo, es que Alberto fue el director del programa Santa Fe 1, que fue otro reto grandísimo. Yo estuve en Bogotá 4 y entré al acueducto con Roberto Phillips a Bogotá 4. Y luego vino Santa Fe 1, que nosotros hicimos todo lo que fue la red de acueducto, y después llegaron ustedes a hacer todo lo que fue la red matriz de alcantarillado, que era mucho más difícil. Entonces, esa red hoy en día también lleva un atraso de más o menos unos 10 años, y apenas en estos días se está abriendo la licitación de la estación de canoas. Esperemos que esa licitación se dé, ya están en ofertas. Y otro tema es que pues, cuando yo salí de la universidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería, nunca pensé, pues están metidos en los túneles, y el primer trabajo que me dio Jaime allá en IGETEC fue irme para los túneles. Si mi profesor, el doctor Jaime Emma, me hubiera dicho que eso era así, pues no nos hubiéramos metido en eso. Entonces realmente, Alberto, felicitaciones a Álvaro Rojas, que estuvo conmigo peleando San Rafael durante 6 años,
como director también él allá. Alberto, muchas gracias de verdad a usted y a toda su familia por habernos compartido esta importante conferencia. Yo creo que hay que realmente reconocer a los funcionarios, porque a menudo criticamos a los funcionarios, pero cuando hay funcionarios como Alberto Groth, tenemos que reconocer que hay muchísimos como él, que realmente trabajan honestamente por la comunidad. Muchísimas gracias por trabajar por nosotros, Alberto. Aquí te paso la palabra. Antes, una pregunta, Alberto. ¿Lo que está haciendo la alcaldía sí sirve, si es oportuno, si es lo que necesita Bogotá? Todo lo que se haga por Bogotá vale la pena. El tema, pues les agradezco a ustedes haberme escuchado porque realmente soy un apasionado del agua y hay cosas que uno quisiera comentar. Yo entro al acueducto en el año 1998 cuando existe una crisis en la construcción, porque fui constructor y yo me definía en alguna forma en que yo era caminante, yo era torero, yo era navegante y realmente tocaba capotear todos los temas, pero he sido aficionado al agua y a conocer el territorio y caminarlo, porque el doctor Daniel Boada, que fue el gerente que me llevó a mí al acueducto de Bogotá, tenía un compromiso especial y hubo anécdotas que uno quisiera pues recordar con la facilidad con que a veces se expresaba Daniel, y me comisionó a mí de desarrollar el programa Santa Fe 1, un programa que ya estaba estructurado desde el año 1994 por gente que había pensado muchísimo en todos los desarrollos, inclusive en hacer el saneamiento a través de los redes troncales de alcantarillado que se plantearon para desarrollarse en ese momento. Y parte de las anécdotas que podían haber funcionado fueron las siguientes. El interceptor Río Bogotá, Torca Salitre, tenía una estación elevadora en altura posiblemente de la calle 200 con autopista, donde había una estación que se llamaba Carrocerías Non Plus Ultra. Y yo mandé el proyecto para que el Banco Mundial nos aceptara el diseño. Y el Banco Mundial pues tenía unas líneas especiales para hacer su adjudicación y meterlo dentro del cuento del programa de financiación. Pero en ese momento aparecen unos actores en el tema. Uno se llama Sergio Loranz Tapias y el otro se llamaba Álvaro Forero Lucena, que venían de líneas diferentes. Uno venía de estudios técnicos y el otro venía de CEI. Y llega y me dice, oiga, aquí está el proyecto para hacer, pero resulta que nosotros no estamos de acuerdo con hacer ese proyecto, porque resulta que hay tecnología hoy en día que permite hacer esto sin la bendita estación elevadora de Non Plus Ultra. Y realmente dijimos, bueno, pues veamos a ver qué podemos hacer. Y teníamos que cumplir el programa específicamente y teníamos algo así como 2 años para hacer ese proyecto. Y dijeron, busquemos una asesoría internacional para hacer esto en un túnel en suelo blando. Y se generó una consultoría a través de especialistas ingleses que permitieron conocer las otras posibilidades que había para construirlo. Uno de ellos era el doctor David Abbott, que había logrado hacer algunos trabajos en
en California, y el otro era James Thompson, un personaje que había ayudado a hacer el canal, el paso por el Canal de la Mancha en túnel. Entonces, el doctor Daniel Boada llega y dice, bueno, hágale, Grot. Y nos metimos con ellos y sacamos la licitación para hacer el interceptor Río Bogotá-Torca-Salitre sin estación de elevadora al aire. Y hubo algunas reacciones de la ingeniería colombiana y dijo, eso es una locura, ustedes se van a meter en un bollo terrible. Personas muy cercanas a nosotros dijeron, tenga cuidado, Boada, porque usted se mete en esto y de pronto fracasa. Y entonces Boada me dijo, oiga, si usted logra hacer el interceptor Río Bogotá, Torca-Salitre, y le va bien, el éxito es mío. Pero si usted llega a fracasar, la culpa es suya. Y eso fue parte de todo este comienzo en la ingeniería en el acueducto. Bueno, eso quería decirle, gracias por haberme escuchado. Se salvaron los dos. Nos salvamos los dos. Claro que a mí me han votado 2 veces del acueducto ya, pero bueno. ¿Estamos seguros de que tendremos agua durante toda esta pandemia? Pues yo creo que sí. Yo soy otro apasionado por la informática y por el conocimiento real que nos dan las líneas a través del Internet, de la inteligencia artificial. Entonces uno lo que necesita es tener información, no que la guarde todo el mundo. Entonces la información está. En el acueducto, les hago otra confidencia, había 300 estaciones hidrometeorológicas para poder determinar qué estaba pasando en Chingaza y en el agregado norte. Pero la información se recolectaba con estaciones de medición in situ. No había una información en tiempo real de nada de esto. Pero había un sindicato que tenía, por decir algo, otras 200 personas que eran los que iban a recolectar los datos a cada estación para conformar un mes después cuánto había llovido en todo el sector. Y hoy en día todo esto se puede hacer en una forma remota, inmediata, sin intermediación de nadie. Hay un programa que se llama WeatherLink de Davis, que tiene todas las estaciones hidrometeorológicas del mundo. Entonces, si yo quiero saber cuánto llovió en California, me meto allá y puedo hacer una integración de qué está sucediendo en este sitio. Eso lo he sugerido al Acueducto de Bogotá, pero es un tema sindical. Si se mete ese tipo de personajes y se quita el oficio que tienen, pues van a rechazar todos los proyectos. Hay un poco de línea de trabajo. Si el doctor Silva nos comentaba que el acueducto de Bogotá lo manejaban 4 personas en el año 1938 o 50, hoy hay 2.000 personas, que a mi modo de ver, la mitad no hace sino vegetar. Y hay otros que sí trabajan y que salen, como dicen, a terreno, pero todos están centralizados en una oficina en el centro de Bogotá. Entonces hay que conocer el territorio, eso es el tema, y hay que desplazarse a ver dónde está lo que está sucediendo. Hay que salir a terreno y hay que generar en cada lugar que haya algún tipo de foro como este, que estén las personas que están metidos en las plantas de tratamiento. Eso era el tema de las escuelas del agua y los caminos del agua. Las escuelas del agua son los centros donde existe la información y están los operadores de las plantas de tratamiento de agua residual o de agua potable. Y los caminos del agua pues son los ríos y los tubos y los senderos que nos hacen llegar al río Vicachá o al río San Cristóbal.
el, el río Vicachay, el San Cristóbal, en Bogotá, están olvidados. Y ahí fue donde nació la ciudad. Y son las fuentes que existían para poder manejar la ciudad en una forma ordenada, sin tanto riesgo, que se caiga un túnel o que pase algo, teniendo las fuentes pegadas a nosotros. El acueducto de Cedritos, el acueducto de Santana, hay que recuperarlos. Están todas las quebradas listas a funcionar. Y se puede tener los pozos de agua subterránea en la formación del Cretáceo, labor tierna, que tal vez Jaime sabe qué es eso. Y ahí es donde está la mayor reserva de agua que hay. Es el tanque más grande, el suelo fracturado. La formación cuaternaria que subyace al estrato de roca, llamémoslo así, es la que permite hacer la subsidencia, pero en la roca no hay subsidencia. Entonces, el proyecto de los pozos de agua subterránea, de hacer son 71 pozos que van desde Usme hasta Hierbabuena, es viable hacerlo. Se construyeron 5 pozos, algunos salieron saltantes. En Vitelma se recupera el sistema y salieron pozos saltantes, construidos prácticamente a cotas 2.750. Pero si construyéramos los pozos más altos, hay agua también más arriba. Y esa agua es la que nos serviría también para involucrarle el orden de 1.5 metros cúbicos por segundo a la ciudad de Bogotá. Si hubiese en este momento un terremoto y se fuera del túnel de Chingaza, pues estaríamos en la olleta más física. Y por eso hay que tener una prevención especial, hacer plantas de tratamiento móvil o físicas en lugares específicos para coger el agüita que estamos dejando pasar para que llegue al río Bogotá súper contaminada. Lo que quiero decir son unos meros pensamientos sobre como un nuevo acercamiento a lo que llamamos, y nos enseñaron desde el colegio, el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico lo vemos como muy exterior. Hoy en día se está considerando un paso fundamental en ese ciclo hidrológico, y es el ciclo hidrológico a través del hombre, a través de la sociedad. No podemos seguir hablando como una mera expresión física del ciclo hidrológico, sino un ciclo hidrosocioecológico. Entonces, para el manejo del agua se requiere en los próximos años una verdadera educación en las sociedades para aprender a manejar y no desperdiciar el agua. El agua es más valiosa y más sagrada que el oro, porque eso es la fuente de nuestra vida. Necesitamos enfocarnos a estudiar cómo manejar y hacer recircular el agua, inclusive desde la casa. Inclusive pensar en las aguas negras, volverlas realmente potables a partir de los barrios o los sectores. Entonces es como esa preocupación que está creciendo en el mundo, en muchas partes, en Europa. El hombre no sabe manejar el agua, se considera una fuente interminable y la estamos desperdiciando permanentemente. Muchas gracias, Julián, por tan importante comentario. ¿Alguien más quisiera participar? Si nadie más quisiera participar, habría algunas otras cosas pendientes que se me ocurre. Por ejemplo, que Alberto en algún momento nos contara cómo va ese proyecto de Japan International Cooperation Agency, JICA, si se continúa, si han seguido midiendo la impermeabilidad del terreno, que es la parte que él mencionó en algún momento dado, que era la parte siguiente para poder saber cómo la precipitación se está infiltrando
y se está infiltrando y llega precisamente al subsuelo. Y preguntar cómo todos esos pozos se están rehabilitando, los pozos que llegan para el agua subterránea, y cómo se logra reforzar esos subestratos, la recarga de los subestratos, que es una parte muy importante para que esa agua del subsuelo se mantuviera a un nivel razonable, que no se agote. Gracias, Alberto, por favor. No, mira, el tema real de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, pues tuvo un ciclo y terminó con la producción real de un programa que se llamaba el programa piloto. Y dijimos, en lugar de que quede un estudio más para buscar un anaquel y que se guarde forever, entonces dijimos, hagámoslo una realidad. Y se construyeron los pozos, porque hubo una investigación específica a nivel de toda la sabana de Bogotá sobre la formación cretácea, la formación del Guadalupe, los sitios donde se sabía que había los acuíferos, y se monitoreó todo el territorio hasta que se generó un plan maestro específico de exploración y determinación específica de qué pasaba. Entonces, a través de algunos consultores, el doctor Molano, especialista en flujos de agua subterránea, generó un modelo en donde decía, si nosotros tenemos aquí 70 pozos localizados en este lugar, ¿qué va a pasar con el abatimiento del agua de la formación cuaternaria en la sabana de Bogotá, para impedir lo que tú dices que es subsidencia? Y se hizo la modelación a través de simulaciones específicas y con el monitoreo de pozos ya construidos para ver qué pasaba con la recarga de los acuíferos, y se puso a echarle agua del río San Cristóbal a los sitios donde había los pozos de infiltración para recarga de acuíferos. Y realmente este proyecto iba a terminar con la construcción de varias plantas de tratamiento físicamente, y que iban a costar un montón de plata. Se generó un presupuesto que tenía pues ya un nivel de factibilidad alto para la construcción, y se construyeron los 5 pozos que te menciono, más la primera planta de tratamiento móvil en el momento. Entonces esa planta de tratamiento se construyó en el año 2010, y alguien dijo, oiga, pues estas hay que construir no una, sino 5 o 7. Y a través de la parte mecánica de la ingeniería, teníamos un asesor especial que se llamaba Jaime Lobo Guerrero, que de la Universidad de los Andes, o otros conocidos de autos, y realmente en alguna forma otro ingeniero mecánico, Álvaro Sanginés, de la Universidad de los Andes, y tratamos de construir esa planta modelo de un sistema específico que es de funcionamiento doble, ascendente-descendente. Entonces se puede tratar agua rapidísimamente en poco espacio, no tiene sedimentaciones. Hay un sistema que se llama absorción, que en la primera capa se hace ese tratamiento, y en la segunda se hace una filtración y queda un agua pristina muy especial, que si con cloración la mandamos al sistema en segundos. Se puede poner esa planta en el sector de ¿cómo se llama esto? El Parque Simón Bolívar. Ahí sí se van las primeras pruebas. Funcionó divinamente. Entonces, la sugerencia es que las diferentes empresas de acueducto de diferentes ciudades debían tener esas plantas de tratamiento. Si en este momento nos llega a ver en simultaneidad con el desabastecimiento, se nos cae el túnel de Chingaza, como sucedió en el año 1996 o 97, ¿qué hacemos? No podemos recurrir
a que Barranquilla nos mande una planta de tratamiento para 7 millones de habitantes. Entonces, la dotación de emergencia es que hay que darle a los habitantes del orden de 15 litros habitante día para que subsistan. Entonces, no tenemos eso. Y la dotación actual de la empresa de acueductos es del orden de 100 litros habitante día, cuando en el 1994 eran 250 litros habitante día. Entonces, eso es lo que ha indicado que la línea de demanda del acueducto se haya mantenido estática durante unos 10 o 15 años. Otra cosa que mencionó Alberto, que es muy importante y que lo hemos hecho muchas veces los ingenieros, es ir al campo. Hay que ir al campo a ver los proyectos, pero también hay que ir al campo a conocer lo que existe. Entonces podíamos programar con la Sociedad Colombiana de Ingenieros unas visitas de campo a los diferentes sitios de las plantas, etcétera. ¿Cómo no recordar cuando fuimos en varios buses a Chivor a visitar la planta de Chivor allá cuando estaba funcionando la planta hidroeléctrica, ¿no?, de Chivor? Entonces podíamos proponer en la junta directiva allá en Rafael de que se promovieran unas visitas técnicas, una de ellas al acueducto con asesoría de Alberto y coordinando con los actuales gerentes y dignatarios allá para hacer unas visitas de obra, ¿no?, que sería muy importante. Buenísimo. La planta Maravilla, que es la planta Museo de Vitelma, tiene un carácter especial, y allá nos llevaron a nosotros en las excursiones del Gimnasio Moderno cuando éramos chicos y llamábamos los tanques de Vitelma, y era una caminata preciosa y terminaba en un camino que se llamaba el Camino del Delirio. Entonces hay gente que debe conocer eso porque realmente es maravilloso. Yo, si quieren ustedes, me encargo de hacerles un recorrido por la planta de Vitelma, que es preciosa. Y solo como anécdota, conociendo el territorio, yo en el año 2000 no conocía Chingaza, y me fui a Chingaza el 2 de enero, y allá tuve la fortuna de perderme en Chingaza, metido entre un bosquecito a 3,000 metros de altura, y duré 24 horas perdido con 20 personas en ese sector, tratando de conocer cómo era ese territorio. Encontramos el sitio donde Romaña hacía sus fechorías y estaba todo lleno de balas, y le tocó en esa época otra vez el gerente Boada llamar a todos los guardabosques del acueducto para que nos recuperaran, porque ahí estaba una hija de Julio Ortega, que era un ingeniero civil de la Universidad de Harvard, buenísima persona, y le digo, estaba Santiago Montejo también, y Julio Ortega llamó a Boada y le dijo, oiga, recuperé mi hija porque allá están en el territorio de Romaña, y así fue. Nos recuperaron los guardabosques del acueducto, que sí conocen el territorio. En el año 1997, con los túneles de Chingaza, se caen, y posteriormente parte del programa Santa Fe se demora casi que 17 años en revestirlos. Hasta el año 2017 se logran revestir los túneles de Chingaza, pero empiezan otras acciones inmediatas al descenso del consumo per cápita de la época, de prácticamente 18 metros cúbicos por segundo, pasa a 14 y se mantiene constante durante 10 años. Una de las razones es que se hace la sectorización hidráulica y se logra el manejo de las presiones, disminuir las presiones y suministrar a menos presión el agua para Bogotá. Se hacen
algunas otras actividades específicas, se recuperan las tuberías donde hay una pérdida superior al 35% de asbesto cemento. Hay todo un programa de recuperación y existe también la tendencia real gubernamental que en esa época, que creo que estaba el alcalde Mocus de alcalde de Bogotá, decían: ahorre agua, báñese con su novia. Y entonces disminuyó la cantidad de agua, pero aumentó la capacidad de densificación. Pues muchas gracias, Alberto. Sí, no, ahora que mencionas salir al campo, los que hemos sido ingenieros de interventoría, que siempre hemos estado en el campo, precisamente tenemos riesgos, no solamente perderse en Chingaza, que entre otras cosas sí te preguntaría sobre una opción que hay de volverlo como un parque que la gente pueda tener acceso. Yo creo que es un error profundo abrir el parque de Chingaza a la gente por los daños que pueden causar, ¿no? En ese sentido. Pero hablando último de Romaña, a Romaña me lo encontré cuando hacía la interventoría de la carretera Bogotá-Villavicencio. Allá estaba Romaña con toda su gente y afortunadamente para los ingenieros lo único que nos causó es que a la subida, cuando ya estábamos llegando aquí arriba a la sabana de Bogotá, nos pedían la plata que llevábamos en el bolsillo. Entonces los ingenieros llevaban poquita plata para dársela a Romaña a esos muchachos. Sí, no, te quería preguntar sobre dejar abierto el parque de Chingaza para que haya hoteles y todo, que yo creo que es una equivocación. Yo no sé tú qué piensas. Yo te contesto con otra línea. El embalse de Tominé. El embalse de Tominé es un espacio específicamente hermoso y donde hay la posibilidad de hacer muchas cosas. Pero gracias al mantenimiento de que existen allí algunos clubes específicos, Club del Muña, Club del Portillo, que han logrado manejar esto con mucho criterio, se han podido mantener. Otros de los clubes permiten el acceso directo del público y lo que hacen es muchos el paseo de olla, el llevar perros, el hacer todo un barullo en donde van a tomar trago. Y realmente eso no es lo que se quiere, pero el alcalde Peñalosa ha insistido en que debe abrirse al público el embalse de Tominé, como algunas veces también decían que se debía abrir al público el embalse de San Rafael. Yo creo que nuestra gente todavía no está acostumbrada a un manejo ambiental sostenible. En el parque de Chingaza realmente es espectacular mirar esa soledad sin que se le meta a uno toda una población. Pero sí, yo creo que no nos ha alcanzado todavía suficientemente en nuestra cultura para recoger los papeles, para cuando vamos de picnic sacar nuestras cáscaras y dejarlas en un lugar diferente. No sabemos manejar el ambiente. Falta un poco de cultura, diría yo. Sí, bueno, sí, entonces levantamos la sesión, que ha sido una tarde muy agradable de la Academia de Historia de la Ingeniería en las Obras Públicas. Podemos continuar sentados aquí. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos vernos el próximo 25 de mayo aquí, cuando tendremos la conferencia internacional de María Jesús Prieto, que se llama la ingeniería militar en los siglos XVI a XIX, la ingeniería militar española. Muchas gracias aquí para todos. Gracias.